Bienvenidos a Políticamente Hablando, el podcast de la revista El Congreso, una conversación clara y genuina con líderes de diversos sectores de la vida pública bajo la conducción de Erika Bautersualde, la producción de Manuel Cañas y Sebastián Garzón, todos bajo la dirección de Álvaro Erazo Paz. Amigos de la revista El Congreso, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Políticamente Hablando. Esta vez tenemos una invitada de lujo, muy querida por la casa. Estoy hablando de la doctora Gabriela Lizarazo, gerente de abastecimiento del Grupo Positiva. Doctora, bienvenida. Eva, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a la revista El Congreso por este espacio. Bueno, efectivamente vamos a entrar en el tema país porque pues hay gente que dice no, a mí no me gusta hablar de política ni de la vida pública, pero finalmente todos somos ciudadanos políticos, todos somos responsables o corresponsables de la realidad que vive nuestro país. ¿Cómo ve Gabriela Lizarazo el panorama político actual de Colombia? Bueno, Eva, tú tienes razón en que finalmente yo soy una ciudadana, tengo mi cédula y obviamente ejerzo mi derecho al voto. Lo hice este anterior 8 de marzo para las elecciones legislativas y la consulta presidencial. Sin embargo, por ser funcionaria pública, pues obviamente no puedo hacer participación en política, así que no te puedo decir nombres precisos de candidatos ni nada por el estilo, pero sí te puedo decir qué creo yo que necesita el país de manera general. Y es, primero que todo, yo creo que tenemos una dificultad y lo hablábamos en la conversación anterior, y es que yo siento que muchas veces los funcionarios que llegamos a ejercer este tipo de cargos nos quedamos en el escritorio y no vamos al territorio. Muchas personas desconocen las realidades de los caseríos, de los municipios, de los departamentos, o sea, de los corregimientos, de las veredas. Cuando uno sale a territorio y se empieza realmente a dar cuenta de la realidad del país, le cambia a uno la perspectiva absolutamente de todo, de sus sueños, de sus proyectos, inclusive de su propósito de vida. Y eso creo que es lo que a mí me ha pasado cuando he salido al territorio y me he dado cuenta que de verdad Bogotá es muy pequeña y tiene una realidad demasiado minúscula comparada con lo que tiene el país. Ahí es cuando yo me doy cuenta que ese tiene que ser el enfoque del líder que siga. Obviamente actualmente estamos con el gobierno del presidente Gustavo Petro. Finalmente pues ya termina su periodo por constitución y vamos a ver qué nos va a aportar ese nuevo liderazgo. Yo creo que es un panorama retador, absolutamente retador, pero asimismo es profundamente transformador. Venimos generando un cambio, venimos pidiendo un cambio, y yo creo que eso es lo que se va a dar en estas elecciones. Yo creo que la gente está muy concientizada del valor de su voto, no del precio, porque estamos acostumbrados también en este país de hablar de compra de votos. Precio. Exacto, y a ponerle precio hasta un voto. No, el voto tiene que tener un valor, y un valor de qué es lo que hablamos de sostenibilidad, de qué es lo que le queremos dejar a estas generaciones que siguen. Entonces yo creo que el enfoque de ese nuevo liderazgo que venga a ejercer tiene que ir enfocado en eso, en el territorio. Tiene que ser un liderazgo con enfoque territorial. Segundo, yo creo que tenemos que tener una articulación público-privada. Ni el Estado es capaz de resolver solo todas las dificultades que tenemos en el país, ni los privados vamos a ser capaces de solucionarlos solo. Necesitamos una articulación público-privada que realmente genere soluciones de impacto real y efectivo en las comunidades. Y finalmente yo creo que es algo muy importante, y es la transparencia en la gobernabilidad. Yo creo que esa transparencia le va a generar la confianza al ciudadano para volver a creer en las instituciones, y yo creo que ese es uno de los retos más grandes que va a tener que asumir el nuevo liderazgo que llegue a gobernar este país, y es volver a construir la confianza en los ciudadanos, en las instituciones públicas, porque generalmente estamos acostumbrados que acaba un gobierno y ya no se le da continuidad a los programas. Esa también es una dificultad. Tenemos que empezar a entender que los gobiernos no son por 4 años, los gobiernos son para un periodo más largo, y que el que siga tiene que darle continuidad a sus programas que venían, porque si no va a ser imposible realmente un desarrollo de un país como este. Sí, yo creo que hablábamos en días recientes sobre eso, y hablábamos también sobre el tema de que la cooperatividad entre gobierno y sector privado debería ser incluso un factor de exigencia. Es decir, no podemos coexistir si no nos colaboramos, porque el resultado finalmente es desastroso. Entonces, el país está consciente de eso. Yo creo que sí. Yo creo que el ciudadano
ha ido madurando porque nos hemos preparado, nos hemos dado cuenta, quizás porque hemos resentido algunas cosas, de que definitivamente conductas anteriores no son el camino, sino más bien obrar desde la conciencia, lo que usted ha dicho. Entender que mi voto no tiene un precio, pero que vale mucho. Entender que definitivamente una personalidad que trabaje para lo público, pues no es alguien inalcanzable, ¿no? Yo puedo hacerle Contraloría porque estoy en mi derecho y él está en su deber de demostrarme que está ejerciendo el cargo para el cual yo le voté y le exijo que me dé soluciones. La gente hoy en día reclama, además de que ya lo hemos mencionado, soluciones adaptadas a la territorialidad, reclama también gobiernos empáticos, gobiernos en los que se entienda, por ejemplo, que es fundamental que las madres cabeza de hogar pasen tiempo con sus hijos y que eso debe existir en algún momento en la Constitución, que se reglamente que el cuidado de las madres hacia sus hijos pues debe ser aceptado en cualquier tipo de factor de empleabilidad. Eso por un lado. Por el otro, el tema de la educación de los niños debe ser un derecho total y absolutamente, y debe ser adaptado a las condiciones en donde ese niño viva y coexista. Hablamos también sobre el factor de género, sobre cerrar las brechas de género. Colombia y Latinoamérica entera son territorios machistas per se. En el país se han avanzado en cosas, pero si nosotros hacemos un balance, siempre es muy inclinado la balanza hacia los hombres. O sea, es decir, en el Congreso que ya sale, la representación de mujeres era como, creo que un 33%, algo así. En este actual, como no han terminado de sacar escrutinios, pues no podemos hablar, sería irresponsable que lo hiciéramos, pero igual siempre se ve disminuida la participación de las mujeres. Entonces por eso yo decía, bueno, listo, ¿cuándo vamos a estar para que haya una participación igualitaria? De acuerdo, y definitivamente pues que asuma el liderazgo, sea en cualquier posición de poder, una mujer. Yo creo que finalmente, ¿quiénes manejan la economía de los hogares? Las mujeres, finalmente. Totalmente. Por más de que el hombre sea el proveedor, la mujer es la que administra el recurso. Entonces yo creo que teniendo una realidad tan primitiva como es la de un hogar y pasándola a la realidad de país, pues yo indiscutiblemente, por encima de la persona que sea o el nombre que tenga, sí creo que obviamente el país en manos de una mujer va a estar muy bien gobernado. Listo. Es que sí, definitivamente hablábamos sobre pues, la resistencia de los hombres a ser gobernados por una mujer. Eso es una de las cosas, incluso que la hablaba con la gente en el pueblo en donde estábamos, y yo le decía, pero usted sí, bueno, es que la va a tener difícil, no le van a querer hacer caso. La gente teme que si hay una mujer en el poder, pues no le vayan a seguir la corriente y vayan a afectar obviamente su gobernabilidad. Entonces por eso le preguntaba, ¿estamos listos para eso? Tú me haces caer en cuenta cuando yo inicié mi ejercicio de liderazgo, de liderar equipos de alto impacto, y era cómo hacía yo, teniendo 25 años, para que me creyeran en una entidad pública del orden nacional, donde todos eran mayores que yo, para que me hicieran caso. Ese fue uno de mis desafíos y yo creo que lo logré precisamente fue con la coherencia en lo que yo quería manifestar. Yo no les podía pedir que llegaran temprano si yo llegaba tarde. Yo no les podía pedir la milla extra si yo era de las primeras que me iba. Yo no les podía pedir exigencia o pedirles rigurosidad absoluta cuando yo no me tomaba el tiempo de revisarles y de corregirles. Entonces yo creo que eso fue lo que yo, sin darme cuenta, hice, pero logré el resultado, y hoy que miro para allá digo, ok, esa fue la fórmula ganadora, y fue hacer lo que yo quería que ellos hicieran. Generalmente eso es liderazgo finalmente. Tú ves un referente y lo quieres replicar, y lo replican en muchas cosas, y de mujeres pasa así, desde lo que uno usa, cómo uno se viste, cómo uno se expresa, si uno llega temprano, si uno llega tarde. Entonces yo creo que esa debe ser una fórmula que sea el que sea que llegue, sea hombre o sea mujer, llegue a asumirlo es con ese liderazgo que sea coherente en lo que espera de los demás y lo que está haciendo por su equipo. Bueno, hablemos sobre esos proyectos que usted tiene ligados al empoderamiento femenino y de los que pues últimamente ha estado pendiente. Hablemos sobre eso, cuéntele al país qué es lo que ha estado haciendo Gabriela Lizarazo y pues cuáles son los fines primordiales de ese proyecto.
Bueno, pues realmente ahorita estaba muy enfocada realmente en el tema de sacar mi trabajo adelante. Ya llevo 4 años en la gerencia, ya ha sido bastante tiempo que afortunadamente nos hemos podido sostener, pero sin embargo pertenezco a un círculo de mujeres donde tenemos pues cargos de posiciones directivas. Precisamente es no para presumir, sino realmente para aportar a la sociedad. Hay mujeres que son empresarias y hay mujeres que son directivas, donde vemos precisamente esa sinergia de las dos partes para poderle aportar a la sociedad. ¿Cuál es mi proyecto? ¿Cuál es mi deseo? Lo que te decía, poder impactar en las comunidades. Digamos que cuando uno está en estos cargos tiene limitadas muchas cosas, sí. Limitaciones de tiempo, limitaciones laborales, limitaciones inclusive en materia pues de acciones que no se pueden ejecutar obviamente por estar ejerciendo el cargo público, y en ese sentido pues yo lo que quiero es realmente lograr un espacio de liderazgo en las mujeres que puedan transformar su realidad. Tengo una historia personal que esa la vamos a dejar para el siguiente podcast, porque yo creo que esa es realmente mi historia de inspiración y mi historia de vida, donde uno cree que no va a ser capaz de salir de un lugar cómodo, donde uno dice, o precisamente a uno lo minimizan y le dicen, usted no va a salir de acá porque usted tiene muchas cosas cómodas y acá se queda y yo puedo hacer lo que yo quiera con usted porque usted está ahí. Y uno levantarse y decir, no más, no me aguanto más, salgo de acá e inicio una vida prácticamente desde cero, con pocas personas que creyeron en mí, y hoy decir, lo logré y hoy es mi nombre, ya no es mi nombre acompañado de alguien más. Eso para mí es absolutamente poderoso e inspirador. A eso me refería, a esa inspiración que solo nosotras las mujeres entendemos de la que hablamos. Usted me está contando su historia y parece que me está contando la mía, y todas llegamos al mismo punto, al punto en el que tú dices, me lanzo porque creo. Finalmente yo le decía esta mañana a alguien, tú tienes que creer en ti como crees en Dios. Si logras eso, vas a salir adelante. Porque si te prestas atención al entorno, hay demasiado ruido. Le agradezco su atención, su visita, y definitivamente encantador su testimonio. Me debe el segundo podcast y hablemos sobre eso, que eso es más humano, más sentido, más pequeño, pero que además es más alentador para las que, así como yo, se sienten identificadas con su historia. Así es, Eva, muchas gracias a ti, a la revista El Congreso, siempre por estos espacios tan oportunos. Mil gracias. Si te gusta nuestro contenido, síguenos en Instagram, Facebook, X, TikTok y YouTube. Amplía esta y otras informaciones en www.revistalcongreso.com.